Bienvenidos a la serie Síganme de Quick Media. Cubriremos Génesis, los capen 18 a 23. Aquí estamos de nuevo con Abraham y Sara, e introduciendo también a Isaac en la escena, en el capítulo 18. Aquí es donde tenemos a los tres hombres santos que vienen a visitar a Abraham y Sara. Algo a tener en cuenta aquí, aparte de realmente lo que está por suceder, es la hospitalidad. Verán aquí en el capítulo 18, hay un contraste obvio entre el nivel de hospitalidad de Abraham y Sara y luego el de los habitantes de Sodoma con Lot y los hombres santos allí. Así que se está estableciendo un contraste allí. La hospitalidad era crucial en ese tiempo, considerada incluso un pecado. No ser hospitalario. En el capítulo 18, que nada realmente comienza a avanzar hasta que Abraham muestra, y casi hasta el extremo aquí, están mostrando cuán hospitalario es con estos tres hombres santos que aparecen. Iremos directo al versículo 1 aquí. Comienza aquí y dice: Y el Señor se le apareció en las llanuras de Mamre y se sentó en la puerta de la tienda en el calor del día. Miren esa primera palabra. Si la ven, es Señor. Todas en mayúsculas. Sé que la S es más grande. Hablaré de eso en un momento. Veremos varias instancias del término Señor en este capítulo. Versículo 2. Y él alzó sus ojos y miró, y he aquí, tres hombres estaban junto a él. Y al verlos, corrió a encontrarlos desde la puerta de la tienda y se inclinó hacia el suelo. Así que vemos a los tres hombres. Digo de nuevo, ¿dónde más vemos eso? Por ejemplo, un templo, ¿verdad? Es como Pedro, Jacobo y Juan. Son mensajeros. Y obtenemos, a menudo aquí, hay casi esta dualidad de carácter aquí para estos tres individuos. A veces parecen ser ángeles y a menudo son descritos simplemente como hombres y actúan como hombres. Y es difícil precisar quiénes son y qué características tienen. Abraham se postra ante estos tres hombres y estos tres mensajeros. Y luego, en el versículo 3, y dijo: Este es Abraham, mi Señor. Ahora miren, Señor, allí. Señor allí es una L mayúscula y luego ORD en minúsculas. Así que eso es diferente. De nuevo, solo preparando el escenario para esto. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, no pases de tu siervo, te ruego. Bien, él va a lavarles los pies, va a conseguir algo de pan. Sara va a involucrarse en hacer una comida. Van a conseguir carne para ellos, luego pan, y harán todas estas cosas para asegurarse de que estén muy bien atendidos. Y se les da un nivel de hospitalidad muy alto a estos tres hombres. Ahora, una cosa que hacen aquí. Preguntan por Sara, y él dice: bueno, ella está en la tienda. Y entonces, uno de estos hombres dice: ciertamente regresaré a ti según el tiempo de vida, y he aquí, Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Así que esta es una confirmación para Abraham y Sara de que se les había dicho que tendrían un hijo. Bueno, son muy mayores, ¿verdad? Y así que es difícil de creer, difícil de imaginar. Son fieles, pero es difícil de mantener eso. Creo, y así les recuerdan, confirman que Isaac nacerá. Y Sara lo oyó, dice, en la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Ahora, Abraham y Sara eran viejos y estaban bien avanzados en edad, y cesó en Sara la costumbre de las mujeres. Ya no era fértil, ¿no? ¿Verdad? Y por eso Sara se rió para sí misma, diciendo: después de haberme secado, ¿tendré placer, Señor mío? Ahí está, Señor, otra vez. Este aquí es con todas las letras minúsculas, incluyendo la S. Está todo en minúsculas. Si Abraham es viejo como nosotros, ¿verdad? Ella le llama mi Señor, pero todo en minúsculas con un significado diferente.
esto significa más como amo o esto significa más como el jefe de la casa. ¿Verdad? El padre incluso. Así que volveremos a eso. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿daré a luz un hijo siendo yo vieja? Así que están como siendo descubiertos en lo que hacen aquí, riéndose de esto. Y recuerden, si volvemos al capítulo anterior de la semana pasada, en el capítulo 17, pueden ver que Abraham hace lo mismo, ¿verdad? En 17 años. Dice aquí, entonces Abraham cayó sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, se le dará un hijo al que tiene 100 años, y Sara, que tiene 90 años, dará a luz. ¿Verdad? Entonces, el nombre Isaac se traduce como él se reirá en un juego de palabras. ¿Verdad? Es crucial entender esta forma en que se plantea la historia y cómo están jugando este juego. Están mostrando que tienen que asegurarse de que esto es todo del Señor. ¿Verdad? Quieren mostrar que esto es del Señor, que no es de la humanidad, y que esto es el poder de Dios el que provee esto, y por eso es un nacimiento milagroso. Así que si vuelven, por ejemplo, cuando hablamos de Enoc, y Enoc, recuerden, era joven, no podía hablar bien. Él dice, ¿cómo voy a poder hacer esto? No hablo bien. Y el Señor dice, solo abre tu boca y tu boca se llenará. Y esa es la misma idea. Es la idea exacta. Miren, esta palabra no viene de ustedes. La palabra viene del Señor. Lo mismo aquí, esta promesa. Toda esta idea de la tierra prometida y el juramento y el pacto del sacerdocio y su posteridad que Isaac representa viene del Señor. Y por lo tanto es un nacimiento milagroso para ustedes. Así que aunque se rían de esto, esto está mostrando que a través de su fe, recibirán esta bendición. Y así es para todos nosotros, ¿verdad? Que el juramento y el pacto del sacerdocio. La exaltación se basa todo en nuestra fe, en lo que hacemos. Y esa es la historia de Abraham. Es un texto de prueba. Toda la idea de la fe es un texto de prueba para los cristianos en el Nuevo Testamento. Como ejemplo, aquí vas a Romanos 4. Y aquí es donde Pablo saca esto a colación porque quiere hablar sobre las obras y la gracia, ¿de acuerdo? Habla mucho de ellas. Se sobredimensiona que Pablo se enfoque más en la gracia y descarte las obras. Él en realidad no hace eso, solo intenta demostrar un argumento. Tienes que tener ambas. Pero lo que él afirma aquí en Romanos, como ejemplo en el versículo 1, es: ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, en lo que respecta a la carne? Si Abraham fue justificado por obras, no tiene razón para presumir excepto delante de Dios. Las obras de Abraham y los mandamientos no son suficientes. Versículo 3. ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios. Viene de pistis, que es fe en Dios. Abraham tuvo fe en Dios y esto le fue contado como rectitud. Esa es la clave fundamental. Esa es la clave. La fe es distinta de las obras, ¿cierto? Obviamente, la fe sin obras está muerta, pero la fe está en la gracia de Dios. La fe está en el poder de Dios, y por eso se sitúa aparte de las obras. Así que la fe está aquí ligada a la idea de la expiación y el sacrificio, y el amor de Dios y el Espíritu, y los dones del Espíritu, y al poder de Dios. Y creer en Él, tener fe en Jesucristo y en el Evangelio, ¿verdad? Así que eso es lo que Pablo está repasando aquí. Hace lo mismo en Gálatas. En Gálatas 3:6 se menciona que Abraham creyó en Dios. Se le contó por justicia. Esa es la historia principal, de hecho, que parece ser restaurada en el Nuevo Testamento y que se perdió solo en el Antiguo Testamento.
que esto no se trata meramente de obras. No es solo acerca de la ley de Moisés, no es solo sobre los mandamientos. Se trata de tener una fe, una confianza en el poder de Dios y centrada en el sacrificio de Jesucristo como los santos de los últimos días, que va a proveer, ¿qué cosa? La exaltación, va a proveer la capacidad de crecer, aprender y ser como nuestros padres celestiales, ser como el Salvador. Esa es la historia de Abraham. Y por eso, al usar él... Bueno, permítanme retroceder. Volvamos aquí a Gálatas por un par de versículos más. ¿No sabéis, pues, que los que son de fe, los mismos son hijos de Abraham? ¿Por qué serían hijos de Abraham? Recuerden cuando Juan el Bautista bautizaba y hablaba de que todas las piedras podían ser hijos de Abraham. ¿Qué está diciendo realmente? Está diciendo, miren, no es solo linaje, es sobre la fe. Y cualquiera que tenga fe en Jesucristo, en última instancia, es un hijo de Abraham porque está atado a su seno. Como Lázaro en la parábola del hombre pobre de Jesús. Porque Abraham es el epítome aquí de la idea de la fe. Y de nuevo, fe en Jesucristo. Y luego tenemos la idea sobre la exaltación. Y el juramento y pacto del sacerdocio. Versículo 8. Y la Escritura dice que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Dios anunció a Abraham que en él serían bendecidas todas las naciones. ¿Verdad? Eso es lo que obtenemos aquí con la idea de Isaac, que nacerá de Abraham y Sara. Es sobre la fe en Jesucristo. Poseemos la capacidad de alcanzar la exaltación, de recibir la exaltación. Si podemos crecer en la fe, en el Señor y en el sacrificio de Jesucristo. Así que volvamos al capítulo 18. Los tres hombres, uno de ellos viene y dice que Sara dará a luz a Isaac. Y Sara también se ríe. Esa es toda la idea de la risa y del nombre de Isaac. Significa, él se reirá. Y esta idea de fe se une aquí en la misma historia. Ahora quiero repasar algo más aquí que les será útil a lo largo del Antiguo Testamento. He estado hablando de la palabra Señor al recorrer esto. Van a ver esto de algunas maneras diferentes. Escrita de algunas maneras diferentes. Una es en letras mayúsculas. S-E-N-U-O-R, todo en mayúsculas. La otra es la S mayúscula. Y la letra S en minúscula. La tercera forma está en el verso 12. Donde Sara se refiere a Abraham como mi Señor. ¿Cierto? Y que realmente es como el jefe de la casa. Así que hay tres formas diferentes en que está escrito. ¿Por qué sería eso? Pues porque en inglés, en las traducciones al inglés, usan la misma palabra Señor para tres tipos de encuentros similares, pero bastante distintos entre sí. Todas en mayúsculas. Esto les permitirá distinguir mientras avanzan. La primera es en el versículo 1 de nuevo, ¿verdad? Y el Señor se le apareció en los llanos de Manre. Bueno, ¿quién es? ¿Qué es eso? Ese es Señor, todo en mayúsculas. Al ver eso, está reemplazando la palabra Yahvé o Jehová. Así que como ejemplo aquí, tengo el léxico de Strong abierto. El léxico de Strong. Pueden ver en Génesis 18:1. Este es Yahvé, ¿verdad? Este es Jehová. Así que es porque tienen el Señor en mayúsculas en esto. Ahora, más tarde, podemos bajar aquí donde estábamos y mirar los versículos 12, ¿verdad? Y tenemos, mi Señor, esto es de nuevo Sara hablando de Abraham. Bueno, en versículo 12, si vamos al léxico de Strong, pueden ver que en esta versión se traduce como mi amo, o sería el jefe de la casa, ¿verdad? Pero pueden ver aquí Adonai, ¿verdad? Esto es Adonai. El término Adonai, que significa Señor en hebreo. También, si van al ugarítico, significa Padre.
Realmente Wadón viene de padre, o también se usa para la idea de gobernante. Así que es alguien con autoridad. Pero pueden ver que en el verso 12 todo está en minúsculas, sin motivo para tener una mayúscula en hola. En el verso 14 todo en mayúsculas, S-E-N-O-R será el reemplazo de Yahvé de Jehová. Si vamos a Deuteronomio 10 y nos detenemos en el verso 17, veamos lo que descubrimos. Pues el Señor en mayúsculas es Yahvé, su Dios, Rey del universo. Si no pueden verlo, ninguna de estas palabras está en mayúsculas. La primera es una L mayúscula y luego O-R-D en minúsculas. ¿Por qué el texto está en minúsculas, señores? Bueno, lo que obtendrán aquí será el término Adonai, Señor, como reemplazo de Jehová. Es un tipo diferente de título. Y entonces, si vuelvo al léxico de Strong aquí, puedo ver la frase Señor de señores. El primer Señor es S mayúscula, luego E-N-O-R, Adonai, ¿verdad? Eso es Adonai. Es una versión de Adonai, que es otro término para Dios. Pero realmente es Señor para ellos. Eso es lo que significa. Es Señor, no es Yahvé. Y luego el próximo, todo en minúsculas. Y esa es una referencia entonces que no es a Dios. Así que si tiene una mayúscula al principio, es una versión de Adonai, Señor. Si todo en mayúsculas es sobre Dios, el otro en mayúsculas es Yahvé. ¿Es correcto? Yahvé y Señor son nombres de Dios. La tercera vía de hallarlo todo en minúsc. Señor de señores también es Señor de gobernantes. Así deben actuar. A lo largo del Antiguo Testamento, y distinguir entre esas tres formas diferentes de escribir el término Señor. Desde aquí, hombres o ángeles van a Sodoma. Y Abraham se queda atrás y conversa con el Señor. Y él está como interactuando con el Señor. Realmente me gustan estas situaciones donde parece haber un poco de... No es un debate con Dios, sino un argumento, como vemos en Isaías, ¿cierto? Está razonando con él. Y el Señor dice, mira, voy a destruir Sodoma. Y Abraham dice, bueno, espera un minuto. Abraham tendrá la oportunidad de actuar como expiador o defensor en cierto aspecto y permitirle intervenir en un rol similar al del Señor, donde él está como luchando por él. Vemos lo mismo con Moisés en Sinaí cuando expía o está dispuesto a expiar por los hijos de Israel. Y entonces Abraham dice, mira, quiero decir, ¿qué pasa si hay 50 personas justas en Sodoma? ¿Aún la vas a destruir? Está bien, de acuerdo, no lo haré. Después, Abraham pregunta sobre 45. ¿Y qué de 30 y de 40? Luego 20 y 10. ¿Verdad? Así que está abogando por aquellos que puedan ser justos, y quizás él está pensando en la familia de Lot, ¿verdad? Pero no habrá 10, al menos después de que Lot se vaya. Después de que la familia de Lot se va, no quedarán 10 individuos allí que sean dignos. Pero de nuevo, me gusta eso. Me gusta, ¿sabes? Piensas en Enoc y cómo forcejea con el Señor. Y más tarde obtenemos el término forcejear con el Señor con Jacob. Él está trabajando con él. Y creo que eso es un importante. Creo que eso es un importante atributo de una relación madura con el Señor. No es solo un adulador, una aduladora, ¿verdad? Si bien es importante ser obediente, pero estás argumentando con él hasta cierto punto. Y creo, al Señor le agradaría eso. No se trata de debatir ni discutir, sino de razonar con él.
Y luego obtendremos esta historia de los ángeles aquí, los hombres o los ángeles que están aquí en Sodoma en casa de Lot. Y esto se vuelve un poco extraño aquí, pero si consultamos la traducción de José Smith, entenderemos mejor lo que está pasando aquí. Así que los hombres fuera de la casa le gritan a Lot en el versículo 5 y le dicen: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que podamos conocerlos. Muy bien, entonces, esto no es bueno, ¿verdad? Esto no es bueno. No quieren ser hospitalarios con los invitados aquí y con la familia de Lot. Lot salió y cerró tras de sí la puerta, rogando a los hombres que no hicieran maldad. Así intentaba protegerlos. Y luego tenemos esta cosa extraña aquí en el versículo 8, donde Lot dice: He aquí, y esto es para los hombres de afuera, he aquí, ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Por favor, dejadlas a vosotras y decidid qué hacer con ellas. Solo a ellos no lastiméis. Bueno, eso suena bastante débil, y lo es. Y José Smith corrige esto, en la traducción de José Smith. Y lo que dice es que los hombres de afuera quieren a los 2 o 3 hombres invitados. ¿Cuántos son? Traedlos afuera y traed a vuestras hijas también, ¿verdad? Dicen: ¿por qué dijeron al hombre: queremos a los hombres y también a tus hijas, y haremos con ellas lo que nos parezca bien? Y luego, el versículo 12, post-maldad de Sodoma, de nuevo. Lo exacto opuesto de la hospitalidad de Abraham. Ahora, en esta versión, él no ofrece a sus hijas. Dice aquí en el versículo 13, y Lot dijo: He aquí, ahora tengo 2 hijas, que no han conocido varón. Dejadme, os ruego, suplicar a mis hermanos para no tener que sacarlas a ustedes, y no hagan con ellas lo que les parezca bien a sus ojos. Porque Dios no justificará a su siervo en esto. Por tanto, dejadme rogar a mis hermanos solo esta vez. Por tanto, algo se aclara, pero vemos que él lucha por 2 cosas aquí, como yo lo veo. Así que él está, en primer lugar, tienen a los hombres allí. Él está defendiendo y apoyando a los mensajeros del Señor. Ahora vemos eso mucho hoy en día, ¿verdad? Donde hay mucha crítica hacia los mensajeros del Señor hoy en día. Y Lot está allí diciendo: no, los estoy cuidando, los estoy protegiendo. Y el otro es su familia, ¿verdad? Él está cuidando a sus hijas, así que está vigilando y protegiendo a las hijas. Y entonces, creo que esa es una buena manera de verlo. Está rodeado de maldad y perversidad por todas partes. Y uno tiene que preguntarse por qué está allí. Pero en ese ambiente de maldad, apoya a los mensajeros del Señor y a su familia. Los mensajeros llevan a Lot a la casa y cierran la puerta. Y luego en el versículo 11, hirieron a los hombres que estaban a la puerta de la casa con ceguera. Así que básicamente los maldicen con ceguera en ese momento. Los hombres le dicen a Lot: saca a tu familia, sáquenlos a todos. Desafortunadamente, en este estado tan perverso, sus otras hijas ya se casaron, al parecer, con hombres de Sodoma, y ellas no tienen intención de marcharse. Lot sabe que la ciudad será destruida, pero sus hijas y sus yernos no quieren irse. Toma a su esposa y a sus 2 hijas y se marchan, ¿correcto? Y aquí es donde obtenemos la famosa historia de la mujer de Lot. Se les advierte no mirar atrás, deben marcharse. Es una metáfora clara en la enseñanza de que observa. Cuando te separas, mira en lo que estás. Observa el entorno en el que te encuentras ahora mismo o en el que te has colocado. No puedes mirar atrás a eso. Cuando lo dejas atrás, debes cortarlo por completo. No puedes mirar atrás a eso. No puedes traerlo a tu mente. No puedes traerlo a tus
hábitos, no puedes traerlo a tu comportamiento, no puedes traerlo a tu entorno. Así que no mires atrás. Sin embargo, la mujer de Lot desobedeció y se convirtió en una columna de sal. Yo no sé qué significa eso. Quizás ella fue retenida mucho. Quizás ella es la que desde el principio quería estar en Sodoma. Y por eso le cuesta tanto no mirar atrás. Y tal vez ella todavía es parte de... Tal vez se queda atrás bastante. Y el fuego y el azufre descienden y quizás ella se quema por eso. La lección es, no mires atrás al pecado, déjalo atrás, tienes que romper con eso. Luego tenemos esta extraña historia. Una cosa buena, digo buena de esto, es que aquí tenemos esta historia, pero el Antiguo Testamento es tan crudo. Nos llega sin intentar. Especialmente en la cultura de los santos de los últimos días, tendemos a buscar lo agradable y placentero. Ese no es el Antiguo Testamento. En absoluto, es directo, es crudo, es incómodo. Y este es un ejemplo de eso, ¿verdad? Donde tienes la historia de las dos hijas que se van con Lot. No saben que pueden encontrar a alguien más con quien casarse y tener descendencia en este momento. Hay destrucción por todas partes con estas ciudades. Emborrachan a su padre y se acuestan con él, cada una. Ambas tienen hijos de su propio padre. La razón por la que lo menciono no es solo para decir es una escritura incómoda, sino que creo que es importante notar es que la hija mayor aquí termina teniendo un hijo llamado Moab. Y este es el comienzo de los moabitas. Bueno, Ruth es moabita. La historia de Ruth, una moabita que termina con Boaz, un judaíta. Y esa es la línea de descendencia de Jesucristo. Regresa hasta aquí, hasta Lot y estas dos hijas. Tenemos otra historia incómoda con Judá, ¿verdad? Cristo sale de la tribu de Judá. Y su nuera, Tamar, donde ella lo seduce. Y entonces creo que hay todas estas imperfecciones. Cuando hablamos de la condescendencia de Dios y se rebaja a la mortalidad, está justo en medio de eso. Incluso su linaje es complicado. No es perfecto. ¿Verdad? Es mortal. Está plagado de corrupción. Ahora en el capítulo 20, rápidamente aquí, tenemos una historia muy similar. De nuevo, hemos estado hablando de estas iteraciones, de estas historias y temas que parecen volver una y otra vez. Bueno, podemos mirar la costumbre, podemos mirar el ritual. Algo está sucediendo aquí. Esto es lo mismo que le pasa a Sara y al faraón, ¿verdad? Donde Abraham dice, mira, Sara, di que eres mi hermana y no mi esposa, y así te tomarán, pero perdonarán mi vida. Lo mismo pasa aquí, pero esta vez con Abimelech. Y este es otro rey. Y Sara dice, sabes, yo soy su hermana, y perdonan la vida de Abraham. Y ella está con él por un tiempo con Abimelech. Y ella, pero no se acuesta con Abimelech. Eso nunca pasa. Tampoco pasó con el faraón. Parte de la historia que obtenemos aquí se construye hasta Isaac. De nuevo, la idea de la fe. Y en el último momento, por así decirlo, la intervención del Señor. Y proveyendo gracia, proveyendo los dones de Dios y el Espíritu y la expiación. Y se nos dice a todos que seremos probados como Abraham y Sara. Hay momentos en los que tienes este gran deseo de
y oración, ¿verdad? Por algo que crees que va a suceder. Pero ¿cuándo pasará? ¿Por qué no sucede aún? ¿Cuándo habrá intervención en esto? ¿Cuándo habrá apoyo y ayuda? Esto es lo que Abraham y Sara atraviesan una y otra vez. De hecho, tenemos la misma historia más tarde con Isaac y Rebeca. Sucede lo mismo. Ahora aquí en el capítulo 21 les mostraré otro ejemplo. De nuevo, miraremos esto. Si puedes encontrar estos temas y unirlos, hace que la historia sea más coherente y hace que sea más fácil recordar lo que está sucediendo aquí con todo. Hay un tema definido sucediendo con esta idea de intervención en el último momento. Y tenemos lo mismo aquí con Agar. Ahora, al principio en el versículo 2 tenemos: porque Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, a la hora que Dios le había dicho. Así que aquí de nuevo, sucede. Se les dijo que iba a suceder. Sucede. Tenemos más información sobre la risa con Isaac en el versículo 6. Y Sara dijo: Dios me ha hecho reír, tanto que todos los que oyen esto reirán conmigo. De nuevo, esa es la historia de la fe y de aguantar. Vas a ser probado, pero tienes que aguantar. Recuerda que Abraham comienza con el mismo problema en el libro de Abraham. Su padre lo va a sacrificar, pero lo están sacrificando a dioses falsos. Y en el último momento, mientras está sobre el diván de leones, ¿verdad? Y el sacerdote del faraón lo va a matar con un cuchillo. El ángel del Señor llega y lo detiene. Mismo caso, ese es el comienzo. Puedes ver ese tema presente en toda la historia de Abraham. Es fe en el Señor obrando en tu nombre, como la fe de que el Señor actuará por ti a través de la expiación. Ahora, con el nacimiento de Isaac, Sara piensa algo como: está bien, Agar e Ismael, esto ya no va a funcionar. Y esta historia la vemos a menudo en el Antiguo Testamento. Verás que las mujeres son puestas en una posición donde ellas deciden. Verás lo mismo con Rebeca, Isaac y Rebeca, donde Rebeca toma la decisión entre Jacob y Esaú, ¿verdad? Y las mujeres representan el trono. Así simbolizan al sucesor, quien será el heredero. Y tenemos esta historia contada a veces de forma tangencial, pero es la madre quien es el trono, y es la madre quien toma la decisión. Así que Sara aquí está decidiendo. Obviamente, ella quiere a Isaac como heredero y no a Ismael, y así que los expulsa y Abraham tiene que aceptarlo. Pero tenemos lo mismo aquí con Agar e Ismael, donde están en el último momento, el Señor va a intervenir. ¿Verdad? Están allí fuera, se están quedando sin agua. Agar deja a Ismael solo lejos porque no quiere verlo morir. Están sin comida, sin agua. Y en el versículo 17, y Dios oyó la voz del muchacho, Ismael, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te aflige? Agar, no temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho donde está. Levántate, sujeta al joven con tu mano, que haré de él una gran nación. Y Dios le abrió los ojos, y vio un pozo de agua, y fue y llenó la botella con agua, y le dio de beber al muchacho. De acuerdo, pasa exactamente lo mismo aquí, donde en el último instante el Señor interviene con el plan, y va a ser una gran nación de Ismael. Y luego llegamos al capítulo 22, y verán aquí en el resumen del capítulo. Recuerda que Isaac, como acabamos de repasar, Isaac representa el nuevo y eterno convenio, en tantas maneras, ¿verdad? Eso es lo que han estado esperando por la idea de la familia eterna, la idea de la exaltación. Y sin eso, no lo tienen, ¿verdad? Isaac representa eso. En el capítulo 22, Abraham recibe la orden de sacrificar a su hijo Isaac. Padre e hijo se someten a la voluntad de Dios. La descendencia de Abraham será numerosa como estrellas.
Así que tienes eso de nuevo, esa dicotomía de, bueno, ¿cuándo tendremos a Isaac? Porque se supone que debemos tener. Nuestra simiente será el número de estrellas y arenas, en número. Pero no hay Isaac, y luego hay un Isaac, y ahora va a ser sacrificado. Entonces, ¿cómo va a pasar todo esto? Bueno, la forma en que sucederá todo es que habrá un sustituto. Sucederá porque Jesucristo será el Cordero. Jesucristo será el sustituto. Así que el Señor le ordena a Abraham que tome a Isaac y lo sacrifique. Y cuando llegan a la colina Moria o el monte Moria, Isaac le habla a Abraham y le dice, Padre mío. Y Abraham dice, aquí estoy, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Bueno, eso es interesante. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Bueno, ese cordero aparecerá. Y es el cordero el que aparece realmente más que el carnero. Si lo piensas, ¿verdad? Y Abraham dijo, hijo mío, Dios proveerá para sí mismo un cordero para el holocausto. Ambos fueron juntos. El carnero es similar a un cordero. ¿Entiendes a qué me refiero? Y llegaron al lugar, versículo 9, llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y Abraham edificó un altar allí, y puso la leña en orden, y ató a Isaac su hijo, y lo puso sobre el altar sobre la leña. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. De nuevo, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué es hasta este punto? Es porque es hasta el final. ¿Te ha pasado eso alguna vez? A mí me ha pasado. He estado en esa posición donde sabía que iba a haber una bendición, pero aún no llegaba. Y es como que en el último momento algo podría suceder. De repente, ¡pum!, ahí está. Y lo que he aprendido de eso es justo como dijimos antes. Sabes en ese punto, sabes que es el Señor quien está dando esa bendición. Versículo 11, y el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él dijo, heme aquí. Y él dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has retenido a tu hijo, a tu único hijo de mí. Así que un par de cosas aquí. ¿Es solo ahora que el ángel se da cuenta de esto? Bueno, mira, de nuevo, se está llevando al último momento y probando a Abraham y Sara hasta el borde mismo, hasta el límite, y así es como debemos pensarlo. Seremos probados hasta el límite. Eso es parte del proceso. Y cuando miramos a Abraham como ejemplo, y que seremos probados como Abraham y Sara, creo que eso es lo que debemos tener en cuenta. Fueron probados una y otra vez hasta el borde. Y fue su fe a la que pudieron aferrarse. Ahora, una cosa que ves aquí, con esto en hebreo es, en griego, en la Septuaginta, pero tienes el término al final aquí del versículo 12, donde dice, no has retenido a tu hijo, a tu unigénito, de mí. Esto se menciona varias veces. Tu único hijo, de mí. No es su único hijo. Es el único que le queda, supongo. Tiene a Ismael, ¿verdad? Pero lo que dice en la Septuaginta es que es el amado, hijo o el amado engendrado. Y eso es algo interesante porque casi parece que Isaac tiene un título aquí. Y lo que le está sucediendo a Isaac es que se le da el título del amado, ¿verdad? Tal como Dios dice, el Padre dice, he aquí mi Hijo amado. Amado, por cierto, es David. Eso significa David en hebreo. Y Jesús es un rey davídico, ¿verdad? Y también engendrado. Así que algo está sucediendo aquí con la idea de sacrificio y amado y el unigénito. Hay algo para mí muy similar a lo que sucede con el heredero, con el rey. Y sabes, antiguamente en el Medio Oriente tenías a los reyes que sabes, los faraones y los reyes a menudo cada año
tenían que ser, en cierto sentido, resucitados. Eran asesinados simbólicamente y resucitados. A veces realmente los mataban. Pero finalmente los faraones y otros dijeron, no quiero pasar por eso. ¿Qué tal si tenemos un sustituto? Y matarían a otra persona o crearían un drama donde otra persona es sacrificada. Quizás no realmente sacrificada, aunque eso también sucedió, sino quizás simbólicamente sacrificada como sustituto del rey, del faraón. Y aquí tienes algo similar. Tienes a alguien que va a ser sacrificado, y entonces, como sabemos, miran y el carnero está en la espesura. El carnero es el sustituto. Hay un sustituto aquí que va más allá de Isaac. Pero esa idea de vincular esto con él, realmente para mí, el lugar santísimo, vincular esto con el templo, atar esto con la exaltación y la familia eterna y el heredero, que Isaac es aquí para Abraham y Sara. Creo que hay algo en eso al juntar todas esas cosas con este título de amado y engendrado. Y al igual que con Isaac, nosotros también necesitamos sacrificarnos hasta el final. ¿Pero acaso podemos hacerlo todos solos? Necesitamos ayuda. Pero hay un sustituto en la espesura que ya ha entregado su vida y sufrido y sacrificado todo por nosotros para nuestra liberación, sanación y vida eterna. Así que al unir estos temas y mantener una comprensión del templo y del juramento y pacto del sacerdocio, de la vida eterna, las familias eternas, entonces podemos unir la historia de Abraham de una manera mucho más agradable y entender su riqueza, su contexto y cómo se basa en la doctrina de Cristo.